No, pues, ¿a qué? Aquí está, bro. No, pues es que nos vamos a ver, no vamos a No, le estoy diciendo a mí. Tal vez. No sé. A ver si sacude el mantel o. No, se le pasa con el trapo, ahí está un trapo verde. Ah, pero ese mantel ya está bien mugroso. No, te estoy preguntando. No, mejor quítalo. Le ponemos uno limpio. Ahí está. Pues es que no me había fijado que estaba bien puerco. Ah, Yo me hubiera fijado porque te hubiera dicho que lo cambias. Pues sí es cierto, los Avengers son de Disney. no, güey. No, son de Marvel. Pero Marvel es de Disney. Ah, entonces No, no, va a ser de Disney, güey. Marvel es de Disney. ¿Por qué crees que la serie de Loki va a salir en Disney Plus? Porque Marvel es de Disney. No. No creo. La verdad no creo que Marvel sea de Disney. algo. Sí. Ya Disney sería como un monopolio. Ya, güey, ya. ¿De qué? Pinta bien. Fíjate, vean. Pero no hay. Ah, no, sí hay. Sí. ¡Ah! Ya hay una coca. No. Sabes que no me gusta cagar las cosas que no son tuyas. Son mías. Me ibas a rebanar un brazo. No, pero te quería pegar en la cabeza. Me iba a meter la cabeza en el refri. ¿Quién no te la cabeza en el refri? Me iba a dar un brazo. Entonces lo hago ahorita. La licuadora. Ya jaboné. Pero no me salsa o algo así. Era guayaba. Una hora de que sepa bañar. Oye, mira, que es como los tijeros que tenemos. Ah, no, pero. Bueno, aún así lo podemos quitar tú y yo. Hay otra cosa.
Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escucha, Buenas tardes. Raúl? Sí, buenas tardes. Sí, buenas De acuerdo. tardes. ¿No está acá, no? Sí, pero estoy esperando que se le baje. Vamos a esperarnos ya se va un minutito más para iniciar. ¿Va? De acuerdo. Pues yo ya di ideas. Pues, ¿qué? Ay, es padre. Le hice con- Yes. La Biblia, como tú. Sí. No sé, yo di ideas. Sale, vamos a iniciar. ¿De acuerdo? Ok. Sí, adelante. Esto siempre es en la que se te ocurren los juegos. ¿Sí visualizan mi pantalla? Muy bien, sí. Eso sí. Ok. Ok, de acuerdo. Bueno, vamos a iniciar con la plática de ahorro de energía utilizando variadores de velocidad. ¿Sale? Me presento, mi nombre es José Alonso Gagiola, soy el especialista de potencia. ¿Sale? Cualquier duda, pregunta que tengan, pueden levantar la mano para poder resolver las dudas. ¿De acuerdo? Ok. Y de acuerdo. Va, entonces, las razones para qué usar variadores de frecuencia, ¿sale? Son las necesidades, en este caso, de regulación de velocidad, optimización en el control, reducción del estrés eléctrico y mecánico y ahorro de energía. Uno de los principales beneficios que obtenemos al momento de utilizar los variadores de frecuencia, ¿no? En este caso, los variadores de frecuencia nos ayudan a mantener una precisión constante en los sistemas de distribución, ya sea de agua, independientes de cualquier demanda, ¿no? Las necesidades de regulación de velocidad, pues existen ventajas que se ven beneficiadas en los costos, en la adquisición de mantenimientos y sobre todo en otros métodos de variación de velocidad. Por ejemplo, algunas aplicaciones que tengan algún clutch, variadores de corriente de tabla de eddy, variadores de corriente directa, variadores copres hidráulicos y pues las bandas cónicas, ¿no? En la optimización del control, la regulación de velocidad consta de un ajuste hasta el 0.1%. ¿Sale? Las propiedades de comunicación pueden formar parte de una red de control y adquisición de información y de la misma integración, incrementar la calidad de un producto, flexibilidad de una máquina o eficiencia en un proceso. ¿Sale? Una de las principales razones para la instalación de variadores de frecuencia en bombas y ventiladores es el ahorro de energía. ¿Sale? Ya que con los cambios en
regulaciones para mantener un flujo de aire, ¿sale? Ofrecen la capacidad de adaptar fácilmente estos cambios a las necesidades. Un flujo de aire, continúa a un bajo nivel. Por ejemplo, es una forma económica de reducir la acumulación de mojo o hongos que pueden ser responsables de la gran parte del edificio en este caso, digamos, en una misma tubería, ¿no? Por la misma presión que tenemos. La reducción del estrés mecánico, en este caso, pues con el variador de frecuencia, reducimos el golpe de ariete en las bombas, por ejemplo, en algunos ventiladores, por ejemplo, de alguna caldera, de algún intercambiador de calor. Lo que también reducimos en esta parte es el estrés mecánico con los dampers que están haciendo, en este caso, la combustión de la flama, ¿no? La reducción en costos de mantenimiento por reposición de sellos, acoplamientos, de ductos o de las mismas bandas. El alto par de arranque, por lo que se evita que el motor tome de 6 a 8 veces la corriente nominal. Esto implica una reducción en los picos de demanda, ¿sale? Y pues esto principalmente lo vamos a ver reflejado en el recibo de CFE. ¿Cuáles son las diferencias entre las cargas de par variable y cargas de par constante? El par es igual a la fuerza por la distancia y la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso, una aplicación de par constante, como lo indico aquí, si la masa permanece constante, los requerimientos de par permanecerán constantes independientemente de la velocidad. Por ello, el término de par constante. El par variable es ya que la masa decrece con la velocidad y los requerimientos de par decrecen como decrezca la velocidad. Por ello es el término de par variable. En este caso, por ejemplo, digamos, aplicaciones de par constante pueden ser ventiladores, bombas centrífugas, y ya aplicaciones de par variable son aplicaciones que demandan más par o torque. En este caso, por ejemplo, alguna banda transportadora que le esté cayendo cierto material, que ese material no se ha dosificado siempre la misma cantidad, es cuando vamos a tener una variación ahí, en este caso, de la masa. Por ejemplo, una banda que le estén cayendo 5 kilos de piedra y en X tiempo o ciertos minutos le caen una cantidad de 20, 30 kilos, es cuando ya empezamos a tener esa carga que es variable, ¿no? En este caso, por ejemplo, las aplicaciones para ahorro de energía en aplicaciones constantes, tenemos lo que vienen siendo transportadores, grúas, mezcladoras, extrusoras, bombas de desplazamiento positivos y las aplicaciones de par variable, todo tipo de cargas que vienen siendo centrífugas, bombas, ventiladores, sopladores, etcétera, ¿no? En este caso, ahorro de energía en ventiladores y sopladores. Las razones principales para la instalación de un ventilador, de unos variadores de frecuencia en ventiladores y bombas centrífugas es el ahorro de energía que podemos obtener rápidamente, ¿no? Tipos de modulación actuales. En este caso, el arrancado y parado en el motor.
con persianas o los dampers a las salidas o a las descargas. O bien a la entrada o succión. En este caso, los cambios en las demandas, por ejemplo, de calentamiento, enfriamiento, de algunas variables, tienden a cambiar. Estos cambios en la demanda requieren que se cambie ya sea el flujo de aire, que representa un perfil típico de la demanda. Esto nos demuestra que una gran parte del tiempo se dedica a menos el flujo máximo de este aire, ¿no? Algunos métodos también pueden ser utilizados para regular el flujo de aire que coincida con la demanda del periodo del tiempo. También es necesario, por ejemplo, que el sistema sea diseñado para ofrecer el máximo flujo, a pesar de que la mayoría del tiempo la demanda es considerablemente menor. Por ejemplo, un perfil de carga, como lo muestro en la imagen de un sistema, en este caso, la salida de los dampers, por ejemplo, era lo que les comentaba ahorita. Normalmente tenemos, por ejemplo, el porcentaje del tiempo, el 30% del tiempo, tenemos muy baja carga, pero en ocasiones podemos alcanzar en un 60% el máximo de la carga. Por ejemplo, modulando perfiles de carga con persianas de salida o de descarga. En el lado izquierdo, les muestro unos dibujos donde se ven unas curvas de los ventiladores y unas curvas del sistema para cada ajuste con los reguladores de la salida, frente a la precisión del flujo, ¿no? Los reguladores de salida cambian realmente la relación de presión y el caudal en el sistema mecánico. Al cambiar el sistema, el regulador de salida alcanza el punto de funcionamiento necesario. Pero sin embargo, se ve que los diferentes puntos de funcionamiento requieren casi el mismo consumo de energía. Hay una ligera caída cuando el flujo se reduce, pero no es significativo en este caso, ¿no? Como se muestra aquí en la imagen. ¿Sale? Por ejemplo, las persianas que son las variables de entrada o de succión. Si se fijan, en este caso el funcionamiento es muy similar a la diapositiva anterior, solo que la curva del sistema sigue siendo el mismo, pero la curva del ventilador cambia con la demanda. ¿Sale? En este caso la caída de energía es un poco más grande que los reguladores de salida, pero todavía no es dramática. En este caso el movimiento que realiza, ¿no? Y las ventajas, por ejemplo, ya modulando, en este caso estas persianas o los ventiladores, por medio de un variador de frecuencia. En este caso, los cambios pues, de los resultados de la velocidad del ventilador es una nueva curva, como se los muestro acá. Dado que tanto en este caso el caudal y la presión se reducen, la reducción en el consumo de energía pues ya es mucho mayor, ya es más representativa. Y en este caso pues las leyes de afinidad para estos sistemas nos dicen que el requerimiento de potencia disminuye a medida que el cubo de la velocidad pues va variando, ¿no?
Por ejemplo, un perfil de carga para una aplicación variable, si se fijan en este típico de perfil de carga o demanda, pasamos del 10% del tiempo al 40% de flujo. El 40% del tiempo al 60% del flujo. Y del 40% del tiempo al 80% del flujo. Y el resto al 100% del flujo. Si se fijan, en este caso, ya con un variador de frecuencia podemos estar regulando esas velocidades para no tener al 100% del equipo trabajando constantemente. Y en este caso ya estamos obteniendo un bastante, un valor significado en el ahorro de energía. Por ejemplo, en la comparación de los costos de operación entre teniendo un dump, pero algunas persianas de salida en el variador y el variador de frecuencia, si se fijan aquí como se los muestro en la imagen, con un damper podemos alcanzar un gasto de 10,556 pesos, ¿no? Ya con un variador de frecuencia estamos reduciendo casi un 60% el consumo de esa energía. Ventajas, por ejemplo, de algunas ventajas de tener un variador en un tipo de aplicación para, digamos, una bomba, alguna caldera, algún intercambiador de calor para controlar flujo de aire o flujo de agua. En este caso toma ventajas del cambio de la curva del ventilador. Las leyes de afinidad aplican en todos los equipos centrífugos, ¿sale? Por ejemplo, en este caso nos muestra cómo aprovechar el flujo variable, variando la velocidad en lugar de usar amortiguadores o paletas, ¿no? Que sería, al fin de cuentas, sí estamos reduciendo el flujo, pero en su momento no estamos ahorrando absolutamente nada de energía. En este caso, el caudal es proporcional a la velocidad. Podemos variar el caudal variando la velocidad. Usando un variador de frecuencia, la potencia es proporcional al cubo de la velocidad. Y el flujo, por lo tanto, cuando se requiere menos flujo, podemos funcionar a una velocidad más baja con un variador y reducir la potencia requerida significativamente. ¿Vale? Por ejemplo, aplicaciones típicas de par variable. Vemos aquí en la imagen donde tenemos que el par y presión varían al cuadrado de la velocidad, mientras que el flujo varía linealmente con la velocidad y la potencia varía al cubo de la velocidad. Esto haciendo referencia en Hertz. Y lo tenemos acá, tanto en flujo, el par y el consumo de corriente, ¿no? Otra imagen donde nos indica, por ejemplo, que tenemos ventiladores o sopladores, cómo se comportan mediante el funcionamiento con un variador. Si se fijan, en la parte superior nos indican las persianas de succión, persianas a las descargas o cambios de álabes en la succión. El acople hidráulico o en este caso el variador de velocidad, ¿no? Y pues la curva óptima, pues en este caso ya la vamos a obtener, pues ya cuando tenemos un variador de velocidad operando en algún tipo de soplador o algún ventilador.
por ejemplo, ahorros de energía para bombas centrífugas. Algunos ejemplos, algunas imágenes de algunos ejemplos de algunas bombas centrífugas. Otros que es modulando el perfil de carga con una válvula. En este caso tenemos la bomba que va hacia el proceso y tenemos una válvula para, en este caso, estrangular el flujo, en este caso restringir el flujo, ya sea de agua o de aire, pero al fin de cuentas ya llevamos una secuencia para poder reducir la velocidad conforme vamos haciendo el cierre de la válvula o viceversa, incrementarla cuando se va haciendo la apertura de la válvula, ¿no? Del lado, por ejemplo, de no tener un variador de velocidad al momento de tener la bomba encendida, nosotros estar modulando la apertura y cierre de la válvula, pues nuestra bomba siempre va a estar funcionando al 100%. Y pues vamos a tener, pues aquí podemos ocasionar un daño en la misma válvula y pues en este caso también estamos desperdiciando energía que no es aprovechable, ¿no? Por ejemplo, modulando el perfil de carga con encendido y apagado de un motor. Sabemos que, por ejemplo, es muy costoso al estar encendiendo y apagando un motor. Simplemente pues, los picos de corriente que nos genera el motor. En este caso depende también de la capacidad del motor, pero es mucho más costoso estar haciendo un encendido y un apagado de un motor que al estar controlando la velocidad de este mismo, ¿no? Por ejemplo, en las bombas centrífugas vemos en este caso la comparación de energía. ¿Sale? Una vez más, por ejemplo, las importancias de los ahorros de energía aquí se muestran con el accionamiento de la frecuencia ajustable para controlar el flujo. ¿Vale? Si nosotros no requerimos que siempre en nuestro proceso nuestra bomba o nuestro ventilador estén encendidos al 100%, pues esto nos ayuda a mantener ese tipo de ese ahorro de energía para poder mantener simplemente una velocidad menor y no ocasionar pues, algún daño en la tubería o ocasionar un estrés mecánico en la misma bomba o en los mismos tipos de válvulas que tenemos, nos ayuda a eliminar toda esa parte, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos algunas herramientas para hacer los cálculos de ahorro de energía que se pueden descargar por medio de la siguiente liga. ¿Sale? Que tiene también pues, documentos, publicaciones en el soporte de variadores de frecuencia, en bombas y ventiladores, que las publicaciones son las que les menciono en esta parte de abajo, que es la Drive WP0098B-ENP, ¿no? Y Drive WP010C-ENP. ¿Sale? De aquí podemos descargar esta herramienta para poder hacer también nuestros cálculos ahí de ahorro de energía. La calculadora de ahorro de energía, pues en este caso logramos eficientar operaciones de energía con los variadores de frecuencia. Por ejemplo, aquí una nota dice, ¿sabía usted que reducir la carga de operación de un ventilador o alguna bomba en 20% podemos reanudar el 50% de ahorro de energía? En este caso, pues es un gran porcentaje en ahorro, ¿no?
Aquí seleccionamos la calculadora para bombas o la calculadora para lo que vienen siendo ventiladores. La calculadora de ahorro de energía para bombas, en este caso vamos a calcular el ahorro potencial de energía con la herramienta de bombas. ¿Sale? El uso de especificaciones y regímenes de flujo de las bombas nos permiten calcular con mayor precisión los costos de energía. ¿Vale? Con una nota, si no se conocen las especificaciones de la bomba, pueden hacerse supuestos generales para obtener un ejemplo del ahorro de energía. ¿Sale? Pero en este caso, lo más recomendable es pues, conocer las especificaciones de la bomba, ¿sale? La capacidad, también muy importante el flujo que vamos a estar moviendo, los ciclos de operación. Y aquí pues ya seleccionamos la calculadora básica, intermedia o avanzada, de acuerdo a la necesidad que tengamos, ¿no? Igual forma, la calculadora para el ahorro de ventiladores, pues igual forma nos recomienda que necesitamos conocer las especificaciones para obtener un mayor cálculo, ¿no? Y que el cálculo que realicemos, pues este cálculo sea muy preciso. Por ejemplo, un ejemplo de la calculadora de ahorro de energía de bombas, aquí nos pide un poco de datos, que nos pide el flujo mínimo, la altura estática, porcentaje de presión. En la eficiencia vamos a ponerle el flujo nominal, el flujo mínimo, la densidad relativa y también los tiempos de operación anual y el costo por kilowatt, en este caso hora que tengamos, ¿no? Y los datos nominales del motor. Tanto la alimentación, la velocidad base que vamos a utilizar y la eficiencia en este caso de la bomba, no del motor. Y ya aquí nos va a dar un ejemplo simplemente del cálculo que vamos a poder obtener. Nos da el método de control, la válvula de estrangulamiento y el control del variador. Vamos a poder tener un ejemplo. En este caso no se muestra ningunos datos porque no le cargué ningún dato, ¿no? En este caso a la calculadora. Ok. Bueno, de mi parte, esto sería el webinar de ahorro de energía. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Mi parte está claro. Muchas gracias. Alonso, Sí. bueno, yo considero pues a mi poca vida que llevo en este negocio, y aparte de ahorro de energía, creo que también es importante la seguridad que da un variador en los ejemplos que pusiste. Por ejemplo, en la caldera o en una bomba centrífuga también. Exacto, es correcto, Chuy. Porque tanto simplemente, no solamente el ahorro de energía, pues ya simplemente los variadores, pues ya necesitamos, ya traen integrado en este caso, pues para hacer un control de seguridad, llamémoslos el 525, ¿vale? Que ya pudiéramos eficientar. Y tanto no nada más el ahorro de energía, los datos que podemos obtener del mismo equipo, tanto el consumo de energía, toda esa parte, la corriente, es algo que podemos tener información de primera mano y puede ser muy útil, ¿no? Para poder eficientar un proceso. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta o algo?
Un comentario. Pusiste un ejemplo de un control de flujo de un variador y una válvula que aparece una válvula como de una cosa. Esas válvulas, después de un 50-60% de apertura, ya no hacen un control de flujo. Ya es lo mismo que abran al 70, 80, 90 o 100. Y un variador, obviamente, sí lo puede llevar del 0 al 100%. O sea, es un control más fino. Hablando de flujo, ¿eh? Sí, correcto. Porque aquí, al fin de cuentas, podemos estrangular un poco, digamos, el flujo, pero vamos a tener un poco más de presión, ¿no? Sí, las válvulas no las puedes trabajar así como tú dices, estranguladas, porque se dañan a la brevedad por los sellos. Y un variador, pues, diferente, tiene mejor control. Sí, también pues ya de acuerdo a la aplicación o el proceso que vamos a estar desempeñando, pues no es lo mismo que estemos estrangulando agua, digamos, agua a temperatura ambiente, allá tener pues algún tipo de aceite o algún agua a temperaturas más elevadas, ¿no? Bueno, pues si no tenemos dudas, preguntas, podemos dar por terminada la sesión. ¿Gustarían agregar algo? Yo no sé si en tu estancia aquí te haya tocado visitar Ingredio ni alguien tienen Caldas y hablaste de esa aplicación de los variadores, que son los ventiladores de tiro inducido y tiro forzado. No sé si te haya tocado ver si ahí tienen variadores nuestros, sino para yo preguntarle a los ingenieros qué equipo tienen ahí. De hecho, no, Larios, pero podemos darnos una vuelta para revisar esa parte. No, nunca tocamos el tema ahí con los ingenieros en Ingredio ni pues tampoco en Almes, ¿no? Sale, deja buscar la cita con ellos. Ok. Gracias. No, al contrario, a ti, Larios. Bueno, pues ya no tenemos nada para comentar, o dudas o preguntas. Pues nada más quisiera agradecerles el tiempo. Alonso, Sí. ¿Qué onda, Víctor? Buenas tardes, algún tipo de migración, algún ejemplo más práctico que tú hayas hecho, Tal cual un ejemplo así en un proceso, Víctor, ¿no? En realidad los ejemplos que mostré fueron ejemplos que pues, yo saqué. No es algo como muy verídico, ¿sale? Eso sería, pues ya yo creo que eso se apega más a cada proceso. En este caso sería buena opción ya con las bases o las herramientas que tenemos, poder desarrollar un análisis más verídico para cada cliente, ¿no? Bueno, en lo particular sí me ha tocado ver físicamente los ejemplos que puso Gaxiola en calderas, sobre todo en ventiladores de estilo forzado, los que inyectan el aire, hacia la caldera, y los tiros inducidos, los que sacan los aires para mantener ahí lo que es la combustión. Hay una relación entre ambos y obviamente sí requieren de variador de frecuencia en ambos ventiladores. ¿Solo Gachola? Sí.
me ha tocado ver algunos en otras marcas, pues, lo que son unos ACS 1000 de ABB, pues. Ahí no sé cuál sea el modelo de nosotros en Rockwell. Si el 7 si es el 750, cuál es el modelo que sea de nosotros. Pues en este caso, pues va a depender el áreas de la aplicación, ¿no? Pues si estamos hablando de una aplicación que está por abajo de los 30 HP, podemos utilizar el PowerPlate 525. Ya si una aplicación supera los 30 HP, pues ya tenemos que irnos a un 753 o un 755. No, son en ese tipo de calderas que me ha tocado ver ahí. Son motores arriba de 150 caballos, 150, 150. Son grandecitos. Sí, exacto. Pues si nos vemos como el que tenemos en Agitza, en Gozo, que es de 1000 HP, es el variador, para mover unos dampers ahí de una caldera. Hey. Ok. Sí, es de acuerdo más que nada a la especificación, en este caso de la caldera, ¿no? O de algún tipo de bomba. Más que nada el proceso es lo que pues ya es que nos indica la pauta para poder hacer la selección correcta del equipo. Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? O ya ahora sí podemos dar por terminada la sesión. De mi parte, gracias. Ok. No, pues listo. Dale, pues les agradezco mucho el tiempo, señores. Que tengan buena tarde. Y pues hay que seguir resguardados, ¿no? Dale. Gracias. Saludos, que estén bien. Gracias. Sale, gracias. Hasta luego. Sí.